En la medida que se acerca el invierno del año 2022, ya ciertos gobiernos europeos empiezan a mostrar preocupaciones o continúan reincidiendo en el reclamo hacia Estados Unidos de lo mal socio y lo mal aliado que es cuando deja morir o deja caer o genera las condiciones para que sus países aliados en Europa caigan. Bruno Le Maire, el ministro de Economía francés, señala que la globalización totalmente liberal y abierta murió en la pandemia, y con ello Bruno Le Maire, el ministro de Economía francés, confirma lo que decía Carl Polanyi con respecto a la falacia que es el mercado autorregulador. Dice, ahora es cuando el mercado autorregulador es una falacia y el Estado tiene la responsabilidad de entrar a regular, no solamente hacia sus fronteras, sino lograr acuerdos con otros estados para que puedan consolidar las alianzas, sobre todo industriales. El ministro de Economía de Francia vuelve a advertir que Francia y el resto de Europa, entre ellos su aliado principal, antes su enemigo Alemania, están a punto de empezar a vivir un proceso de desindustrialización ante la crisis energética, pero además también en un momento en que los europeos son débiles, dice, los estadounidenses reservan sus subvenciones a sus vehículos y baterías eléctricas producidas exclusivamente en Estados Unidos, con lo que están jalando inversiones hacia allá y dejan pocas opciones de inversión en Europa. El ministro de Energía francés también señala que la industria europea se verá perjudicada y con ello podrían sufrir un proceso de desindustrialización acelerada, sobre todo por la crisis energética, pero además porque ante la opción de quedarte sin energía, pues las inversiones en tus territorios, aunque pueda sonar loco, son, digamos, esa alternativa que te permite respirar, que te permite tener cierto descanso o cierta calma, porque tienes una fuente alternativa de ingresos. Sin embargo, dicen, Estados Unidos nos está rematando porque nos vende la energía cara, pero además también se está llevando literal nuestras inversiones a otro lado con esa ley de reducción de la inflación. Antiinflación o reducción de la inflación, que finalmente están viendo por sí solos y no por la colectividad, cuando luego pide colaboración de la colectividad. Los franceses, en este caso particular, Bruno Le Maire, ministro estrella de Emmanuel Macron, sigue siendo vehemente en la cuestión, no quita el dedo del renglón y dice que es ahora o nunca cuando Francia y Alemania decididamente debieran defender la necesidad de una reindustrialización europea ante el peligro de que Europa se vea rebasada tanto por China como por Estados Unidos. De China lo entendemos, dice, porque es un adversario y es un aliado estratégico únicamente cuando a ellos y a nosotros conviene. Pero la naturaleza es que China es más adversario que aliado. Pero Estados Unidos, que nos viene a decir que es nuestro aliado y luego se comporta como adversario, es francamente inadmisible. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, pide una respuesta europea a la crisis energética basada en bajar el precio de la energía. Propone la compra conjunta de gas, ¿no? Y además dice la desconexión completa del precio del gas con la electricidad, además de una reforma estructural. Claro, porque no es lo mismo que si cada quien compra de manera separada gas en donde pueda, los vendedores de gas ante la demanda les van a subir el precio. Otro factor más de empobrecimiento ahora que se acerca el invierno. Pero dice, si en cambio de manera colectiva vamos y compramos el gas, entonces podemos defender un tope máximo y además desconectar el gas del precio de la electricidad, porque además le quitamos a la gente la opción de calentarse con gas. Si eso aumenta, también vamos a hacer que aumente tanto el gas como la electricidad. Así que es un escenario complejo al que solitos los gobiernos europeos se han metido, comportándose como europillos con sus propios pueblos. Y ahora que ya sienten la rodilla en el cuello, ahora sí empiezan a forcejear para salir menos afectado. Ahora, el ministro de Economía francés es especialmente crítico con la toma de decisiones europeas porque dice, o somos una colectividad o cada quien va a jalar agua para su molino. Y si es la segunda opción, vamos a terminar perdiendo todos. Cabe señalar que Alemania dice que está a favor de Francia, pero es más discreto porque Alemania es más temeroso de Estados Unidos y de la reacción airada de Estados Unidos
máxime ahora que ya está también desconectado de la energía de Rusia. Alemania, además, de facto, vive una ocupación militar de Estados Unidos. Casi 40,000 soldados estadounidenses están distribuidos en diferentes bases militares en Alemania, con lo cual, pues Alemania al momento de querer tomar decisiones verdaderamente autónomas que le favorezcan al interés nacional alemán, termina por mantenerse cauteloso. Así las cosas en Europa, en donde ya les llegó el invierno, a pesar de que técnicamente les falta un mes, ya se registraron nevadas, ya hay temperaturas de -11, ya empezó mucha gente a tener gripita, a tener tos, a resentir el cambio, el cambio climático, pero sobre todo a resentir el cambio brutal en la falta de alcance para pagar las necesidades básicas propias del invierno. Hasta aquí nuestro análisis express. Si les gustó, ayúdenos con su manita arriba, compartan la transmisión y suscríbanse al canal de Tu Profe DRI, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Francia se revela ante Estados Unidos y reitera que va a encabezar el liderazgo de Europa para no dejarse de sus adversarios aliados. Nos vemos.